cuestión. Ayer estuvimos viendo ya la cuestión de los temas que vamos a ver en el tercer momento. Le llaman encuadre. Entre ellos vamos a ver un poco sobre la cuestión de las leyes ambientales, la cuestión de la contaminación por efecto de las actividades humanas, y entonces llegamos a una palabra que se llama contaminación del ecosistema por vía antropogénica o antropogénico, el efecto de la contaminación. Entonces me parece muy interesante que empecemos con esa situación porque son términos técnicos, y también me gustaría que recordaran un poquito de los ciclos del carbón, del nitrógeno, del azufre y otros, porque entran en el asunto de la contaminación natural o de la contaminación antropogénica, ¿sí? Entonces, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes: Jimena, Daniel, Yaretsi, Durán y Barragán. Empezamos con ustedes y pues vamos a ver dos videos que en este periodo los había yo seleccionado para el día de ayer, pero que de alguna manera pues no se pudo visualizar porque pues apenas dio tiempo para la cuestión del encuadre, básicamente. Y entonces en el encuadre, vale, permítanme porque ya me sacó otra vez. Bien, en el encuadre estábamos platicando sobre los temas que vamos a ver, por qué, cómo, etcétera. Vamos a ver un poco sobre las cuestiones de las leyes que rigen la situación de zonas protegidas, y esas zonas protegidas nos tienen que dar una pauta para conservar la tierra, para conservar el lugar, que no se altere. Por ejemplo, el Tren Maya, ¿de qué manera tiene que lidiar con todo lo que está alrededor? Pues han encontrado zonas de carácter, ¿cómo se puede decir? Antropológico. Bien. Entonces, le damos la bienvenida a Maite, Jimena, todos nuevamente. Dale. Vamos a ver este asunto de la contaminación antropogénica o los contaminantes antropogénicos, para que tengamos la visión de qué es lo que el ser humano está causando. ¿De acuerdo? Y luego vemos otro sobre la contaminación del medio ambiente, del agua y de otros elementos. Ahí está. Oh, permiso, es que de repente salta. Ahí está. Bien. Ya pueden ver la imagen. Una muchacha, un señor con las manos aquí arriba, pero cubriéndose la cara. Eso es en China. Definitivamente es en China. Entonces, imagínense, nadie lo ve aquí en México y ¡pum!, se lo llevan. Y todo. Mi nombre es Sara Cabello, soy geógrafa y experta en protección civil y gestión de emergencias. Les voy a hablar de una de las amenazas antropogénicas más significativas y que más pasa desapercibido: la contaminación atmosférica. Abordaremos una pequeña introducción, la definición de la amenaza, cuáles son los agentes contaminantes que se emiten a la atmósfera y, por último, cómo se controla esta contaminación. A modo de introducción, unos datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud: son 3,7 millones las personas que mueren cada año de forma prematura por la calidad del aire que respiran. Es un dato bastante significativo. De esos 3,7 millones de personas, un 88% se producen en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, que es donde más víctimas se registran. Aquí en el mapa se puede apreciar las zonas que más coloreadas están
Y bueno, también cabe destacar que las regiones la región del este de Europa, donde están las ciudades industrializadas, también tienen problemas de muertes por la calidad del aire que se respira. Pero vamos a abordar qué es la definición, qué es la contaminación atmosférica. ¿Cómo podemos definir la amenaza? Bueno, cabe decir que es la presencia en la atmósfera de material nocivo o indeseable, tanto por causas naturales como artificiales, y en la cantidad suficiente como para producir daño sobre la salud de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente global. Puede tener dos orígenes, de tipo natural o de tipo antrópico. Las de origen natural emiten en términos absolutos mucha más impureza que las de origen antropogénico, pero son estas las que producen mayores daños porque ejercen mayor presión en las zonas donde hay concentración de la población. Es respecto a estas, las de origen antrópico, donde podemos emplear medidas de prevención y mitigación, algo que no ocurre con las de origen natural. Ahí nos detenemos un poquito y vemos el término que está escrito antrópicos, origen antrópico. Y entonces habla de la industria, de las ciudades, de la actividad humana, antrópicos, antropogénico y otro. Génico de génesis, antropos de humano. ¿De acuerdo? Es muy importante más o menos desglosar el idioma. Algo que no ocurre con las de origen natural. En cuanto a los agentes contaminantes que se emiten a la atmósfera, cabe destacar que existen 4 tipos: los derivados del azufre, del carbono, del nitrógeno y los hidrocarburos. Los derivados del azufre y del carbono surgen fundamentalmente de los procesos de combustión, y los del nitrógeno, que son de origen biológico, son principalmente de origen biológico, también se emiten y hay cantidades importantes dentro de la atmósfera terrestre. Observen ese cuadro y entonces dice la clasificación: derivados del azufre, del carbono, del nitrógeno, hidrocarburos. Cuando se mencionan los hidrocarburos, el metano puede ser un producto natural o puede ser también industrial, pero los derivados del carbono, del azufre y del nitrógeno son parte de los ciclos que ya vimos en el periodo anterior. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, ¿cómo te llamas? Se me fue ahorita el nombre. Paulo, que se han mencionado durante mucho tiempo en el segundo momento como bioelementos, primero, en biología, como los ciclos de reproducción para las plantas o como parte de los elementos de la tierra para generar nuevas plantas o plantas que alimenten a las vacas, chivos y otros. Y hay cantidades importantes dentro de la atmósfera terrestre. Son numerosas las consecuencias derivadas de esta contaminación, y entre ellas destaca la lluvia ácida, que se origina por los procesos combustivos que genera el ser humano y cuyos contaminantes permanecen en la troposfera, y al interaccionar con el vapor de agua produce esta lluvia que tiene graves consecuencias en el medio ambiente, sobre todo de tipo la contaminación de los ríos, la destrucción de los bosques, etc. También está el smog fotoquímico, que se produce con la neblina que alberga moléculas contaminantes y tiene también la radiación ultravioleta del sol. Son innumerables las imágenes que nos llegan cada año de ciudades del mundo contaminadas, en las que existe poca ventilación durante unos cuantos días, y eso produce que tengamos imágenes como la que está en la pantalla. Ciudades como de China, la Ciudad de México, en España tenemos el caso de Madrid, son bastante significativas. Otra de las consecuencias es el agujero de la capa de ozono, bastante conocido, por la disminución de su espesor, causado básicamente por productos químicos que son los CFCs, que se han controlado con el paso de los años su uso comercial, y ahora mismo se encuentran en muchos lugares del mundo prohibida su comercialización y su uso. Un dato significativo es que el espesor está entre el 40 y el 50% de lo que, entre el 40 y el 55% del nivel que tuvo en 1980. Por lo tanto, aunque múltiples acuerdos internacionales han logrado frenar su deterioro y avanzar en su recuperación, todavía queda un gran trabajo para que la capa de ozono vuelva a los niveles que tuvo hace unas cuantas décadas. Y por último, el efecto invernadero. Las amenazas, las actividades humanas potencian la presencia de vapor de agua y otros gases en la atmósfera que absorben radiación térmica que emite la Tierra. Estos gases son principalmente el CO2, el metano, etcétera, que hacen que la Tierra tenga un balance radiativo de positivo o negativo.
Por último, el cambio climático. Todas estas consecuencias contribuyen al cambio climático, uno de los mayores retos a los que se expone la sociedad actualmente. Las consecuencias de los desastres suponen innumerables pérdidas humanas cada año y miles de millones de pérdidas económicas para los países. Aquí se ven algunas imágenes de las consecuencias de este cambio climático y según el quinto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de hace un año, dice que la temperatura de la Tierra ha aumentado ya 0,85 grados centígrados entre el año 1880 y 2012. Esto altera claramente los factores climáticos en todo el planeta. Tenemos, por ejemplo, lugares donde no se daban antes ciclones tropicales que ahora se están enfrentando a esas amenazas y lugares dentro del mundo templado que ahora pues, se encuentran con problemas de sequía bastante severos. Todo esto claramente se debe a un aumento considerable de las concentraciones de CO2. ¿Cómo se puede aminorar de forma natural? Bueno, existen unos sumideros de carbono que son en este caso los bosques y los océanos, que absorben gran cantidad del CO2, pero en ningún caso llegan a absorber tanta cantidad como la que emite el ser humano a la atmósfera. Y bueno, un dato significativo es que se estima que para el año 2100 el cambio climático le supondrá a Estados Unidos el 1,8% de su Producto Interior Bruto. Esto significa que los desastres están a la orden del día en los países y que suponen pérdidas. Observen ahí en el cuadro, en esta parte, donde dice sumideros de carbón. Como es una persona de Europa, es española, ¿de qué manera se puede interpretar eso de sumidero de carbón? Bueno, se puede interpretar como los lugares donde se absorbe el carbono, en este caso carbono, porque los bosques, las plantas en general, hacen una cuestión en la fotosíntesis y entonces cambian oxígeno por el dióxido de carbono que absorben y eso, dióxido de carbono, lo transforman en azúcar o en otros elementos. Eso lo vimos casi al término del segundo momento. ¿Sí? Creo que me acuerdo que sí. Sale, pues, continuamos. Pérdidas importantes de miles de millones de euros y de dólares en las economías de esos países. Por último, ¿cómo podemos controlar y vigilar la calidad del aire en el planeta? Pues se recogen y albergan datos sobre estos gases que hemos analizado y que se realiza principalmente de dos formas, a través de estaciones fijas y a través de estaciones móviles. Y que bueno, se monitorean a través en tiempo real, como se puede ver en esta plataforma, y donde podemos ver, por ejemplo, en qué lugares del planeta se está sobrepasando los límites legales para cada uno de los químicos contaminantes. Bien, regresamos a la imagen anterior un poquito, porque ahí se ve algo chistoso y muy interesante. En esa parte de aquí son los países de Oriente, China, Corea, Japón, las Taiwán también tiene que ver, Filipinas, algunos son muy industrializados, otros no mucho, pero la contaminación está muy, pero muy terrible. En esta parte del centro es la parte de Europa, que también hay una contaminación muy alta por la cuestión industrial. Luego nos vamos al norte de América, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más contaminantes y este país, Estados Unidos, se retiró de los acuerdos para la cuestión del medio ambiente y entonces no quiso participar y además, pues contamina de una manera terrible. Luego nos vamos al sureste, en Australia. En Australia, esa es la costa del Pacífico, donde podría ser que está más industrializado. Y luego, en América del Sur, algunos países como Chile, Argentina, parte de Brasil, etcétera. Y México no se quita del mapa. Entonces, es muy importante este tipo de información en donde se menciona la cuestión de la contaminación por la actividad humana. ¿De acuerdo? Entonces, esta última imagen la vamos a dejar ahí, la recordamos y pasamos al siguiente video. ¿Cómo ves, Joseph? ¿Interesante?
o no interesante? Joseph, ¿está usted ahí? Sí, sí estoy aquí, está muy interesante, profe. Sí, ¿de qué manera nosotros pudiéramos ayudar a que disminuyera un poquito el índice de contaminación en el mundo? ¿De qué Pues manera? sería como que iniciando por nosotros mismos, como por ejemplo en nuestros hogares, ya como contribuir a la eliminación de el residuo de plástico que no hace, bueno, que no es natural ni aporta a los seres vivos y afecta más en la contaminación, también tanto en lo de los vehículos, trasladarse ya sea en bicicleta o transporte público para que así disminuyamos con el uso de combustible y también nosotros como en la escuela, que es ustedes ya nos aportaron los diferentes botes de basuras, que es la orgánica y la inorgánica, darles su lugar adecuado. Muy bien, muy bien. Me gustó esto último, pero nosotros apartamos en casa, ¿no? La parte orgánica, la inorgánica, viene el camión de recolección de basura y ¡pum! Todo lo junta y cuando llega al tiradero municipal, allá va, quién sabe cómo lo reparten, pero no hay control en ese sentido, ¿sí? Bien, vamos a ver otro video que me llama la atención y que este video tiene que ver con la cuestión de, ¿cómo se puede decir? De las formas en que contamina el medio ambiente, el agua y otros. El agua es muy importante. ¿Cómo se contamina el agua? Porque tiene que ver con la salud, la vida y todo lo relacionado con nuestro medio ambiente. ¿Qué opinan? Vamos a verlo, ¿no? A ver si, Se contamina con desechos sólidos y líquidos. si, ¿por qué creen que el agua se contamina muy rápido? ¿Por qué creen que el agua se contamina muy, pero muy rápido? Porque eso, bueno, toda la contaminación que se hace se va a la profundidad, así hacia el agua subterránea. Y hay una respuesta un poco más técnica. ¿Quién me ayuda a la respuesta más técnica? Sí, Joseph tiene mucha razón. Me parece muy interesante su punto de vista, pero desde el punto de vista técnico de lo que aprendieron en química, resulta que el agua es un disolvente natural universal y entonces, pues lavamos los trastes, lavamos la ropa, lavamos esto, lo otro, y entonces parte de los elementos químicos que ayudan a quitar la mugre, la grasa y otros elementos, y entonces el agua reacciona con facilidad con cualquier otro elemento. Brisa, ¿estás viendo algo en la pantalla? ¿Me puedes decir Profe, qué ves? ese está en nivel B, está un video que tiene como nombre Contaminantes antropogénicos del agua. Muy bien, y es una mano, ¿no? Que va a escribir. Sale, entonces, Sí, vamos a ver este video, me parece también muy interesante porque, híjole, esta materia de ecología tiene que ver con química, física, leyes, con casi todas las áreas de conocimiento que actualmente nos podamos imaginar, desde el punto de vista sociológico, psicológico, de la salud, cáncer de piel, cáncer de todo lo que uno se puede imaginar, tiene que ver con el agua. Entonces, vamos a verlo y luego dan su punto de vista, ¿de acuerdo? Pongan atención.
Contaminantes antropogénicos del agua. Las actividades diarias del hombre como la industria, la extracción, el comercio, el transporte, entre otras cosas, han causado contaminación hacia el ambiente. Y a pesar de que también se genera contaminación de forma natural, como es el caso de las erupciones volcánicas o la formación de gases tóxicos en los pantanos, la verdad es que gran parte de la contaminación es generada por el hombre. Este tipo de contaminación se le conoce como antropogénica, y esta se puede definir como la contaminación producida por la actividad humana. Los contaminantes antropogénicos pueden afectar el suelo, el aire y el agua, y en este video nos enfocaremos en la contaminación del agua. Este tipo de contaminación en algunas veces es muy visible, ya que por ejemplo, al ir a un río o a un mar, podrás notar el cambio de color en el agua, ya que la contaminación se da por descargas de aguas negras, el tirar basura o derrames ya sea de petróleo o de otro tipo de aceites. Muchas industrias tiran sus desechos de manera ilegal en ríos, creando desastres ecológicos. Existen 3 tipos de contaminantes que se generan en el agua. Los primeros son los agentes físicos, los cuales son partículas insolubles en el agua, como por ejemplo la basura, que muchas veces son plásticos, y dificultan la vida de las especies que viven en ese hábitat. El segundo tipo de contaminantes son los agentes biológicos. Estos son microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos, y estos pueden llegar al agua por restos de heces fecales, organismos que están infectados, o también por hospitales que tiran sus desechos médicos en el agua. Este tipo de contaminación en ocasiones no es detectado por el ojo humano y puede ser mortal para los organismos que viven en él o alguna persona que tome de esa agua. Por último tenemos a los agentes químicos, que estas son sustancias inorgánicas, orgánicas o radioactivas, las cuales afectan gravemente el agua debido a que la pueden volver tóxica, haciéndola inutilizable. Un derrame de petróleo, por ejemplo, se considera como una contaminación química, o el derrame de elementos altamente tóxicos como el mercurio, arsénico o plomo. Observen y si pueden escribir, por favor, los 3 tipos de contaminantes de carácter antropogénico que se generan en el agua o que afectan al agua, no que se generan, que afectan al agua. Así lo vamos a ver, tipos de contaminantes que afectan al agua, porque no se generan en el agua, a menos de que sea en el norte, la cuestión esta de, por el cambio climático, que el lodo que está allá en el fondo de lagos, de mares y demás, el lodo, se empieza a cambiar de temperatura, empieza a descongelarse y entonces ese lodo empieza a soltar algunos agentes químicos, biológicos y demás, atrapados por cientos de años, y entonces ahí sí se están generando en el agua. Entonces, escríbanlo, agentes físicos, biológicos, químicos, o tómenle una foto, y esto es muy importante. ¿Ya? ¿Le tomaron la foto? Continuamos. Si se tratan de sustancias radioactivas, el problema se vuelve aún más grande. Para la contaminación del agua existen 2 fuentes las cuales hacen esto: las fuentes puntuales y las fuentes no puntuales. Las fuentes puntuales son lugares de descarga de contaminantes que son específicas para esto. Por ejemplo, los drenajes, ya que sabemos que esta agua es específicamente para descargar agentes contaminantes. O también existen lugares de tratamientos de aguas para contaminantes más difíciles de tratar, como los agentes químicos. Dependiendo del caso, se determinará en qué lugar se descargan los desechos. También existen las fuentes no puntuales, y aquí se descargan los contaminantes en grandes áreas de terreno que terminan en ríos o mares. El hombre ha hecho de los ríos y los mares grandes contenedores de basura, y estas acciones pueden llegar a tener efectos irreversibles.
Debemos de ser conscientes de cómo tratamos los desechos, ya que muchas veces se vuelve muy complicado tratar el agua contaminada. Si te gustó este video, Ahí está. Si les gustó el video, miren cómo nos están dando información de una manera muy gráfica, porque pues utilizan dibujitos, palabras, etcétera, y a eso se le llama gráfico. ¿Qué opinan de esta parte, de este video en particular? ¿Quién me da su punto de vista? Maite Romero, ¿me das tu punto de vista? Porque vamos ya a la parte de conclusión. ¿Qué me gustó del punto de vista? ¿Qué me gustó de este video, del anterior? Algo que me haya impresionado. ¿Qué les gustó? Durán Espirosa, ¿qué le llamó la atención del video o de los dos videos? ¿Algo? ¿Alguien da su punto de vista? Brisa da su punto de vista. Yaretsi, todavía están ahí. Barragán, ¿puede dar su punto de vista? ¿No? Bueno, pues con este video que terminamos y ya 7, 12 minutos, pues nos vamos poco a poco, terminamos nuestra clase de hoy y en la conclusión me gustaría, pongan la fecha de hoy, el video, los dos videos y la cuestión de contaminantes antropogénicos, así es el tema de la clase de hoy, y ponen sus elementos que hayan tomado en cuenta y las conclusiones, ¿de acuerdo? Porque pues de un momento a otro nos dicen, regresamos a clase y ahí tienen que mostrar sus avances. Acuérdense que hay actividades para firma, para aumentar nuestra calificación y pues para que tengan esa oportunidad de subir su calificación, mostrar su conocimiento y todo el asunto. ¿De acuerdo? Pues si no hay comentarios, pues nos retiramos. Como ven, Barragán del Castillo, Durán Espirosa, Daniel, Maite Romero, Yaretsi, Cortina, Joseph Reyes y Brisa. Nos estamos viendo. Hasta Hasta luego. luego. Adiós, Hasta profe. luego. Gracias por participar. Y bueno, nos estamos viendo mañana. No dejen de entrar a clases si es que tenemos programada la actividad. Hasta luego.